Ok, buen día, licenciado Einstein. Espero que se encuentre bien a la comodidad de su hogar o donde sea que esté, al momento que esté revisando, ¿verdad? Viendo y escuchando este video, que es mi presentación de la asignación de la clase de programación. Soy el alumno Denis Rolando Ruiz Maradiaga, ¿verdad? Con número de cuenta 2020-2620. Y esta es mi presentación y mi trabajo de esta asignación. El tema es elementos básicos del lenguaje en C++. Entonces vamos a estar viendo sus componentes, ¿verdad? Tenemos como una breve introducción lo que es que los elementos básicos en C++ incluyen tipos de datos fundamentales, como ser enteros, flotantes, caracteres, booleanos, y variables y constantes, operadores, ya sea aritméticos, lógicos, también estructuras de control de flujo, como ser el if, for, el while, el do while, que esos son ciclos de repetición, ¿verdad? También no se menciona ahí, pero así como el if, está el elf, el if elf, etcétera. Bueno, y esta es la sintaxis del lenguaje que define la estructura y las reglas, incluyendo el uso de punto y coma y los tokens, que son los bloques de construcción como palabras clave e identificadores. Los programas también constan de directivas de procesador, la función principal main, que es muy importante, que debe ir en todos los programas, y funciones definidas por el usuario. Ok, para entender un poco mejor de lo que estamos hablando, tenemos que saber qué es el lenguaje C++. Bueno, el lenguaje C++ nos dice que es un lenguaje de programación de propósito general, compilado y multiparadigma que extiende al lenguaje C, que es el predecesor, con características de programación orientada a objetos y genérica. Este se caracteriza por su eficiencia, velocidad y control de bajo nivel sobre los recursos del sistema, ¿verdad? O sea, que no hay que ser, o sea, no quiere decir que no es necesario ser un experto de la programación, ¿verdad? Eh, o un profesional, por decir así, sino que muchas veces es para personas así como nosotros que estamos aprendiendo, así pues como personas que no sabemos, ¿verdad? Estamos aprendiendo de cero, por eso llevamos esta clase que es general y encargados como ustedes nos enseñan este programa. Ok, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren alto rendimiento como sistemas operativos, videojuegos y navegadores. Tenemos algunos datos que este nos dice que fue creado por Johnny Strockstruck en 1979 como una extensión del lenguaje C, como decía. Esta es como una, bueno, la palabra lo dice, extensión es como una continuación, ¿no? Que hace más grande este lenguaje. Ya existía el lenguaje C, pero no vamos a hablar del lenguaje C. Ok, nos permite programación estructurada, modular y orientada a objetos. Y es uno de los lenguajes más usados para desarrollar sistemas, videojuegos y aplicaciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que es la estructura básica de un programa en C++. Esta es la forma, esto lo hice en el programa bueno, en la aplicación, se podría decir, de C++, ¿verdad? Donde nosotros hacemos nuestros códigos, incluso en el laboratorio y así. Esta es la estructura que lleva un programa de C++, lo básico, por decir así. Vamos a leerlo sin mencionar tanto, ¿cómo se podría decir? Tantos puntos claves porque los vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, primero dice, primer programa en C++, Denis Rolando Ruiz, ese es mi nombre, 22 de septiembre de 2025, la fecha en que se hizo, y nos indica que la primera unidad. Si se fijan, eso es un comentario, ¿verdad? Bueno, son dos comentarios. La primera línea es uno y las siguientes tres líneas es otro comentario.
están estructurados de formas diferentes. Ya después vamos a ver por qué. Luego tenemos que inicia con un hashtag o numeral, include IOString, using namespace std, punto coma, in main, abrimos las llaves, dice cout, hola mundo, cout, NDL o inline, ¿verdad? Dice luego, entre comillas, bienvenidos, contraplica N, A, contraplica N, C++. Bueno, lo leemos como bienvenidos a C++. Luego aparece una línea que dice return 0, que es para finalizar el programa, y en sí finaliza con cerrando la llave, ¿verdad? Antes abrimos llave en este punto y cerramos llave, ¿verdad? Para que no quede abierto, por decir así. Ok, esa es la estructura básica a seguir en un programa C++. Ahora vamos a conocer para qué sirve cada uno de esos elementos, ¿verdad? Cada uno de esos objetos, si se podría decir, que aparecen ahí. Bueno, primero, si se fijan, bueno, si se fijan, tenemos lo que es la primera línea, que como les decía, es un comentario. Antes de que se escriba el comentario está pleca pleca. Ok, ¿para qué nos sirven esas dobles plecas, verdad? Las dos diagonales significan que el resto será un comentario y no hará ningún efecto en la ejecución del programa. Estos sirven para documentar los programas y pueden escribirse en cualquier parte de este. Ahora, luego el siguiente comentario no empieza con pleca pleca, empieza con pleca asterisco y termina con asterisco pleca, o sea, como que lo abre y lo cierra. Entonces vamos a ver qué significa esto. Este comando también se utiliza para generar comentarios o documentar los programas. Tiene la misma función que el anterior, solo que con la diferencia o salvedad que este puede escribirse en varias líneas, ¿verdad? No importa si se lleva dos, tres, más de cinco, pero por eso se estructura de esa forma. Y el que es doble pleca o doble diagonal solo se puede escribir en una línea. Algo rápido, sencillo, resumido y esencial. Lo que quiera uno comentar en una sola línea. Pero ya el siguiente es por si quiere comentar, valga la redundancia, un comentario grande, más extenso, ¿verdad? Más explicado tal vez. Ok, seguimos con el hashtag include IOString. Esta línea de código debe escribirse obligatoriamente en todos los programas. Toda línea que comienza con el numeral o hashtag es para incluir una librería en C++. ¿Verdad? Esto es lo que nos permite las librerías. Bueno, de hecho, esta es una librería en C++. Ok, vamos con el siguiente que dice using namespace std, que finaliza con punto y coma, ¿verdad? Este permite usar los nombres de un espacio de nombres como std sin tener que escribir el prefijo repetidamente. Ok, esto significa que si se incluye use namespace std, puede usar co en lugar de usar std dos puntos co para referirse a la función de salida estándar. Entonces, lo que básicamente nos dice de manera reducida es que al nosotros colocar esa línea de using namespace std punto coma, perdón, después de colocar las librerías, y antes de empezar a estructurar o darles instrucciones a nuestro código, nos permite, o nos evita, mejor dicho, estar escribiendo el std co, porque se hace muy cansado, por decir así. Entonces, normalmente ponemos nuestra línea después de las librerías como using std y ya después para poner los CO, solamente CO y los códigos de inserción, ¿verdad? Los indicadores de inserción. Ok, vamos al siguiente. Permítame. Ok, tenemos el IOString, que significa archivo de cabecera de entrada y salida de datos, ¿verdad? Tenemos el inmain, que está, inmain, paréntesis, ¿verdad?
Abro paréntesis y cierro paréntesis. Ok, esta función principal del programa es la que debe ir siempre. Ok, la palabra int significa que la función main devuelve un valor entero. El par de paréntesis significa que main es un bloque de construcción de instrucciones. Luego tenemos lo que es la llave izquierda o lo que nos indica que se abra, ¿verdad? La llave. La llave izquierda indica el comienzo de la función de main. Ahora, el CO con sus indicadores de inserción y luego seguido de comillas. Esta línea de código es una salida de datos que mostrará en pantalla todo lo que está escrito dentro de las comillas. La línea completa se llama instrucción o sentencia, ¿verdad? Nosotros indicamos algo. Damos instrucciones al programa o al código. Toda instrucción debe finalizar con punto y coma, ¿verdad? Muy esencial. Si no, nos va a compilar el programa. Ahora, el contraplica n. La diagonal invertida significa que aparecerá un carácter especial. Entonces, contraplica n como tal es una secuencia de escape que significa línea nueva, o sea, pasa a la siguiente. Perdón. Ahora, los signos, por decir así, de menor que, estos son operadores de inserción y la secuencia CO, ya con los operadores de inserción, significa salida, ¿verdad? Donde vamos nosotros a ingresar texto. Ahora, el NDL o inline significa justamente eso, inline, que nos dice o significa fin de línea, ¿verdad? Pasa a la siguiente. Prácticamente tiene la misma función que el contrapleca N. Se pueden escribir de las dos maneras. El return 0 es palabra clave para finalizar un programa. Es una de las distintas maneras para terminar un programa. Y por último, no menos importante, tampoco tenemos lo que es la llave derecha o cerrar. La llave derecha indica el fin de un bloque de construcción de sentencias o instrucciones, ¿verdad? Como lo mencionábamos antes. Ahora, también valga mencionar el CIN o SIN, ¿verdad? Este es un objeto de la biblioteca estándar que sirve para leer la entrada de datos, o sea, lo que nosotros escribimos, desde el dispositivo estándar, que normalmente es el teclado. Se utiliza junto con el operador de extracción. Eso ya usa los operadores de extracción, que se llama mayor que, para que entendamos mejor, ¿verdad? Para extraer datos del flujo de entrada y almacenarlos en las variables para su posterior procesamiento. Entonces se escribe de esta manera. CIN mayor que, o CIN, operadores de extracción, ¿verdad? Ok, pasamos a lo siguiente, lo que son variables y tipo de datos. Las variables almacenan valores que el programa puede usar o modificar. Entonces, algunos tipos de datos comunes, tenemos el int, que nos sirve para indicar o almacenar enteros, ¿verdad? Números enteros. El float o double para almacenar decimales, el char para caracteres, el string para poner cadenas de texto, puede ser palabras, etcétera, y el bool nos sirve para los valores lógicos. Entonces, pues, ahí tenemos un ejemplo, puede ser como true, false, ¿verdad? Verdadero, falso. Aquí tenemos un ejemplo en el cual de cada uno de ellos, en el int, nosotros pedimos una edad, entonces ingresamos un número, ¿verdad? Como ven, 24 es un número entero. El float pide salario, entonces si se fijan, el número es 1500.50. Entonces, como es punto 50, sabemos que es un número decimal, por lo tanto, usamos floats. O se pudo haber usado double, ¿verdad? Como lo dice la información. Tenemos también char, que es una letra, ¿verdad? Tenemos una letra A. Tenemos el string, pide un nombre, entonces podemos poner, por ejemplo, mire, Odalis, cualquier otro nombre. Y el tipo bool, un activo, es en este caso, pues falso. La palabra true es verdadera, perdón, que es verdadera, quise decir. Ok, continuando. Tenemos los que son los operadores. Estos sirven para realizar cálculos y comparaciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de operadores? Bueno, por ejemplo, los aritméticos, relacionales, los lógicos, los de asignación, ¿verdad? Los más conocidos tal vez podrían ser los aritméticos. Bueno, los que de momento nosotros hemos utilizado porque no hemos
digamos, no tenemos tanto nivel en la programación, en una clase de programación general, como para ver los demás. Tal vez después se pueden ir viendo, ¿verdad? O ya en clases más avanzadas de lo que es la carrera de informática o de ingeniería en sistemas, puede ser. Ok, tenemos un ejemplo donde aquí tenemos declarado int, edad, bueno, igual a 20. El bool, estudiante, es verdadero, ¿verdad? Tenemos lo de if, edad, mayor o igual 18. Tenemos los operadores lógicos, ¿verdad? Y ahí, como ven, cada uno de los elementos que ya mencionamos anteriormente, lo de abrir la llave, cout, operadores de inserción, entre comillas, así, punto coma, cerramos. Bueno, este es un ejemplo donde usamos este tipo de operadores, ¿verdad? Vamos a ir viendo más adelante también eso. Ok, aquí tenemos más ejemplos de los operadores. Este es un ejemplo de los operadores aritméticos, donde vemos lo que es suma, resta, ¿verdad? Multiplicación, división, el módulo, ¿verdad? Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Como ser lógicos, relacionales y así. Ok, seguimos con lo que son estructuras de control. Las estructuras de control en programación determinan el orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa, permitiendo que el código tome decisiones, repita acciones o siga un flujo secuencial. Las tres estructuras básicas de la secuencia, perdón, son las secuencias, instrucciones que se ejecutan una tras otra. La condicional, ejecutar bloques de código basados en una condición. Y el ciclo o bucle, que es repetir un bucle, perdón, un bloque de código. Entonces vamos a estar viendo lo que son cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos los tipos de estructuras de control. En los condicionales, dice que estos permiten que el programa tome decisiones y ejecute diferentes bloques de código dependiendo de si una condición es verdadera o falsa. Entonces tenemos, por ejemplo, el if-else, que ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera y otro si es falsa. Y también tenemos el tipo switch o case, que este ejecuta un bloque de código entre varias opciones, basándose en el valor de una variable. Ok, tenemos también lo que es el tipo de estructura de control secuenciales. Las instrucciones aquí se ejecutan en el orden en que aparece, de principio a fin. Es el flujo más básico y no hay saltos ni repeticiones. Y tenemos ahora lo que son las repetitivas, que son los ciclos o bucles. Estos que vimos ejemplos de ellos en clase, nos dicen que permiten ejecutar un bloque de código múltiples veces. Entonces tenemos subtipos, por decir así, lo que es el ciclo for, el ciclo while, el do while, y tenemos otro que es el do until. Nosotros vimos el for, while y do while en clase. El for ejecuta un bloque de código un número determinado de veces. El while ejecuta un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Y el do while ejecuta un bloque de código al menos una vez y luego continúa repitiéndolo mientras la condición sea verdadera. Y el otro que no lo vimos, pero que está ahí, es el do until. Ejecuta un bloque de código hasta que una condición se vuelva verdadera. Entonces aquí tenemos ejemplos de lo que es el ciclo for, el while y el do while, que este ejemplo, si no mal recuerdo, lo hicimos en clase, de, de hacer que un número, perdón, de escribir los números del 1 al 5 con diferentes tipos de ciclos o bucles. Entonces, como les digo, aquí está el ciclo for, aquí está el ciclo while y está el ejemplo del do while. Tenemos ahora que hablar sobre las funciones. Las funciones en programación sirven para reutilizar código, organizar y simplificar programas al dividir tareas complejas en bloques más pequeños y manejables. Al agrupar instrucciones bajo un nombre, se evita la duplicación del código, lo que hace que el programa sea más eficiente, legible y fácil de mantener. Ok, ¿cuáles son los beneficios principales de las funciones que nos ofrecen? Bueno, esta nos permite la reutilización de códigos, como ya se mencionaba, ¿verdad? Escribes un conjunto de instrucciones una vez y lo llamas cada vez que lo necesitas, ahorrando tiempo y esfuerzo. La modularidad divide en programas grandes y complejos en partes más pequeñas y manejables.
cada una con una tarea específica. Tenemos también como beneficio la legibilidad. Eso usan nombres descriptivos para que sea más fácil entender el propósito de cada parte del código. Mantenimiento. Al estar el código organizado, es más sencillo corregir errores o actualizarlos sin afectar otras partes del programa. Y la abstracción, que nos permite que el código principal sea más corto y simple, ya que no necesitas ver los detalles de cada operación para entender el flujo general del programa. Entonces tenemos algunos ejemplos aquí mostrando de lo que hablábamos, de las funciones. En este caso del ejemplo está la función void, ¿verdad? Que muestra una suma entre dos variables eh, que están ya declaradas, lo que es int A, int B, y nos muestra lo que es la suma de ambas variables, ¿verdad? En este caso se le da los valores de 5 y 7. Bueno, sabemos que eso va a ser 12. Y en el otro ejemplo, también lo mismo de un ejemplo de suma, solo que ya no con la función void, sino que utilizando int, sumar, entonces declaramos x y y hacemos la suma. En este caso se le dan los valores de 8 y 3. Sabemos que el resultado nos va a arrojar el valor de 11. Ok, en conclusión, el lenguaje C++ es una poderosa herramienta de programación que combina eficiencia, velocidad y versatilidad. Su estructura permite desarrollar desde programas sencillos hasta sistemas muy complejos, manteniendo una sintaxis clara y lógica. Gracias a su soporte para la programación estructurada y orientada a objetos. C++ ha sido la base de numerosos lenguajes modernos, ¿verdad? Y sigue siendo esencial en el ámbito académico y profesional para la formación de programadores sólidos y analíticos. Hay personas que les gusta mucho la programación, a otras no tanto, ¿verdad? O no es su fuerte, pero es una parte muy importante hoy en día. Bueno, muchas gracias, licenciado Einstein, por su valiosa atención y espero que me haya podido desarrollar bien en esta presentación. Y pues nada, feliz día.